Estás escuchando Cine Reviews en Español con David y Luis. Abrázame como antes. Buena gente, mi nombre es David de Cine Reviews en Español. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al director Jürgen Ureña. Él es el director de una aclamada y ganadora película Abrázame como antes. Pues queremos agradecerle, ¿verdad?, por darnos un espacio en su tiempo y compartir con nosotros. Jürgen, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Muy contento y muy agradecido de estar por acá conversando un ratito. Jürgen, muchas gracias, como te decía anteriormente, por estar acá. La verdad, para nosotros significa mucho. Primero, como medio que viene empezando en Costa Rica, el podcast tal vez todavía no está avanzando tanto como se quiere o como se espera. Y segundo, pues venimos empezando y para nosotros es muy especial que puedas estar acá. Gente, Luis no nos pudo acompañar el día de hoy porque está enfermo. Luis, salud, cuídese. Entonces vamos a empezar, si te parece. Perfecto. Ok, ¿quién es Jürgen Ureña? Hijo, bueno, esa pregunta nos podría tomar 2 horas y media de respuesta en la versión reducida, en la versión sintética, pero creo que al menos en este momento me considero una persona muy satisfecha con las cosas que me ha ofrecido la vida, con las oportunidades que he tenido, y por otro lado tengo también muchas ganas de seguir haciendo, de seguir aprendiendo, de seguirme desarrollando profesionalmente, si hablamos del Jürgen Ureña cineasta, ¿no? Que asumo que ese es un poco el sentido de la pregunta. Así que creo que hay un proceso de aprendizaje y hay unas experiencias a estas alturas de mi vida que me hacen sentirme muy bien. Yo me siento muy agradecido con esas oportunidades y esas experiencias, y siento que en este momento, bueno, he dirigido un par de largometrajes, el segundo está haciendo un circuito de festivales, estoy en el proceso de desarrollo de un tercero. Siento que hay unas circunstancias que también son muy favorables. Excelente. Siempre es bueno escuchar, o siempre es bueno saber que tal vez el cine tico va avanzando, ¿verdad? Ya no es eso que antes teníamos que ver como los mexicanos hacían películas, chilenos, y siempre veíamos películas, hay canales en cable donde siempre las pasan, y siempre nos quedamos como, qué bonito, ellos pueden hacerlo, ellos tienen esa capacidad, pero aquí no pasaba. Uh-huh. Y en casos como el tuyo o el de algunos otros directores ya ticos que ya han ido avanzando y haciendo que el negocio o el arte en sí, porque más que negocio es un arte, uh-huh, vaya avanzando bonito, o sea, como digo, de manera bonita, uh-huh, que la gente va contribuyendo más, y todo eso siento yo que es muy importante para la escena tica. Sin duda, yo creo que efectivamente, como decís, hay un momento de efervescencia de la producción. Se espera que este año se estrenen 10 o 12 largometrajes de ficción en salas comerciales costarricenses, cosa que para otros países sería un número pequeño, no muy significativo, pero en el caso de Costa Rica es una cifra que podríamos considerar histórica, y creo que eso produce mucho entusiasmo. Hay en este momento diferentes generaciones activas, trabajando en películas. Creo que eso también es especialmente importante, y creo, repito, que eso no ocurría hace apenas unos años. Vamos a hacerte unas preguntillas que tal vez ya te han hecho anteriormente, uh-huh, pero bueno, ¿cuál es el género preferido? Creo que hay un tipo de cine, el llamado cine negro, el film noir, donde está el policíaco, el cine gangsteril. Hay una serie de conexiones, digamos, entre un cine que cuenta la historia de personajes que se mueven un poco al margen de la ley, personajes marginales, que me ha interesado durante mucho tiempo y que me sigue interesando. Creo que es el género que yo podría considerar mi género preferido, por una razón muy sencilla, es que creo que es el que me ha acompañado durante más tiempo. Creo que es el género que me parece que todavía continúa siendo una especie de fuente inagotable, tanto en mi trabajo como cineasta, aunque no necesariamente eso signifique que haga o quiera hacer películas de este tipo,
como en cuanto a mi dimensión como cinéfilo, como persona que disfruta del cine. Excelente. ¿Actor y o actriz preferida? Hay un cineasta que además es actor y que últimamente además he vuelto a ver algunas de sus películas, que se llama Orson Welles, y que es por supuesto una figura de referencia de la historia del cine, y creo que es probablemente una de las figuras que también me han interesado durante mucho tiempo, que también ha trabajado con este género del cine negro, del film noir. Tiene películas memorables como La Dama de Shanghái o Sed de Mal, por ejemplo. Y creo que como actor también es una figura muy interesante porque es muy compleja, porque reúne características que vienen del teatro, que vienen de la radio. Tenía una experiencia importante antes de entrar en el mundo del cine, y creo que termina conformando un perfil de actor muy 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 rico, con muchos matices, con una gama dramática muy amplia, que a mí me resulta fascinante. Ok, entonces Orson Welles. Iba a hacerte la pregunta, ¿cuál es tu director favorito? Pero parece que acabo de responder a las dos de alguna forma. Sí, hay algo de eso. Sí, efectivamente. Creo que sí, es probablemente la filmografía que no solo he visto, sino que incluso he estudiado. Habría que decir que sí, que le he dedicado también tiempo en contextos académicos y que repito, que me sigue resultando fascinante todavía mucho tiempo después de conocerla. Excelente, excelente. Entonces, bueno, iba a hacer otra pregunta, pero ya no, ¿verdad? Ya vieron gente que... Voy respondiendo por adelantado, qué pena. Exactamente. No era mi intención. Bueno, como les decía anteriormente, Jürgen tiene una película que en este momento está avanzando de manera excelente internacionalmente. Ahorita pasó por Panamá, pasó por Buenos Aires y todavía no se sabe, pero... Va para Toronto ahora, va a estar en Toronto a finales de este mes de mayo. Y posteriormente se proyectará probablemente en Europa. Va a ser un pequeño circuito de festivales. Excelente. ¿Sí? La película llamada Abrázame como antes. ¿Nos podrías comentar un poco? Ya alguna gente leyó un poco el review de lo que es Abrázame como antes, pero hay gente que solo sigue el podcast. Entonces, si nos quisieras dar un pequeño sinopsis, por así decirlo, de la película. Sí, claro. Esta es la historia de una mujer transgénero llamada Verónica, que se prostituye en un barrio, digamos, tradicional de San José, un barrio que todavía conserva parte de la arquitectura que tenía durante la primera mitad del siglo XX, cosa que es mucho decir en un país como este, que prácticamente no ha conservado su arquitectura, y ella vive y trabaja en ese barrio, y una noche se cruza con un muchacho que tiene un accidente, y posteriormente lo lleva a su casa en un gesto que es esencialmente un gesto maternal, y creo que ese personaje, que es el personaje que vamos a conocer y al que vamos a acompañar en la película, es un personaje que a mí me resultó muy atractivo cuando lo conocí leyendo una novela de una escritora chilenotica llamada Tatiana Lobo. Y lo menciono en estos términos porque es una novela que tiene muchos personajes, muchas historias, y en algún momento yo tuve la oportunidad de leer la novela, de hablar con Tatiana, de pensar en hacer una adaptación, y después de un proceso largo terminé concentrándome en esta historia del personaje de la mujer transgénero y del muchacho que era llevado a su casa. Excelente. Estoy respondiendo por adelantado otra vez, ¿no? Casi. Un poquitito. No, una parte por ahí yo mismo me quité la pregunta. No, quería decirte, bueno, gente, los que no han visto la película, tengo un review completo en el blog lo pueden encontrar en la página web y en nuestro Facebook, lo voy a dejar otra vez para que lo puedan leer. Bueno, hablábamos que fue presentada en Argentina, en Panamá, en Costa Rica también, Costa Rica. Fue donde se estrenó en el Festival de Cine de Costa Rica, en el Festival Internacional de Cine. Y es donde te iba a decir, quedó ganadora como... sí, ganó un par de premios, el de mejor película centroamericana y costarricense, que son, sí, 2 premios por separado, y en este caso el jurado consideró que los 2 deberían ir para la película. Bueno, pronto se va a reestrenar o estrenar ya comercialmente, sí. La idea es que se estrena en Costa Rica entre septiembre u octubre. Estamos todavía por definir la fecha exacta y depende, por supuesto, de una agenda de los distribuidores y dueños de sala. Pero esa es un poco la fecha prevista, porque se espera que antes circule por algunos otros países y algunos otros festivales antes de aterrizar en salas comerciales. Excelente. Gente,
digo mucho excelente, yo no sé por qué. Cuando tengan o cuando se Proyecte. proyecte la película, muchas gracias. Cuando se proyecte la película, gente, los invito, de verdad, vayan a ver esta película. No lo digo porque Jürgen está aquí, apenas terminé la película salí, él quería descansar, pero yo fui a molestarle un rato y le dije, mira, te voy a ser muy sincero, esto y esto y esto, ¿qué fue lo que pasó aquí y aquí? Y pudimos hablar de la película. Fue para mí de verdad de las mejores experiencias, porque alguien que está haciendo cine tuvo el chance de sacar su tiempo para hablar con uno. No les puedo decir lo suficiente, lo mucho que los invito a que vean esta película. La verdad, para mí marcó un antes y un después. ¿Y por qué lo digo? Porque, como te decía aquel día, en Costa Rica mucha gente quiere hacer comedias y comedias y comedias. Mientras estudiaba más del tema, veo que hay muchas películas que pasaron por el festival que tal vez no se dieron a conocer acá, o tal vez solo se vio en cierto cine, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí en Costa Rica? Tal vez que solo un género, siento yo que será por como somos los ticos, que todo es chota o burla. ¿Qué puede ser lo que cree usted que puede estar afectando por ahí? Pues yo creo que hay una tradición de comedia costumbrista muy importante, no solo en el cine de este país, sino también en la literatura, ¿verdad? Desde un señor que escribía bajo el seudónimo de Magón, y escribió un libro muy, muy conocido que se llama Concherías. Hay una descripción del campesino en términos cómicos, y que a veces de alguna manera también son términos peyorativos. A veces hay una burla a ese campesino, que está muy arraigada en una tradición literaria y especialmente en una cinematográfica. Creo que lo que ha ocurrido especialmente en los últimos años es que algunas de esas películas han funcionado bien o incluso muy bien en salas comerciales. Por ejemplo, esta película que se llama Michael Jordan de Viaje Perdido, que es una película que en un contexto contemporáneo, porque podríamos hablar anteriormente de películas como Eulalia, por ejemplo, que es una película de los 80s, pero esa película en un contexto contemporáneo representa el deseo de muchos productores de tener un cine que funciona comercialmente, y es un deseo completamente legítimo, digamos, ¿no? Es un deseo absolutamente comprensible. Y bueno, eso hace que a partir de esta película surjan algunas otras, y van a surgir más probablemente, que intentan seguir el mismo camino. Te lo dije aquel día, yo estaba muy contento por ver una clase de cine diferente, algo un poco más dramático, algo que se atreviese a hablar tal vez lo que a veces la gente no quiere hablar, o que todos vemos pero callamos. Es tal vez un error que socialmente nos pasa mucho. Todos vemos, callamos, no importa que sea, mientras no me afecte a mí. Muchas veces tenemos ese pensamiento que mientras no me afecte a mí, mejor lo dejo pasar e ignoro lo que está pasando, pero es una realidad, y es lo que pasa, digamos, con Abrázame como antes. Sí, yo creo que es así. Me parece, por otro lado, que también, si decimos que hay una cierta tendencia a un cine cómico, costumbrista, también existen algunas películas contemporáneas que han decidido seguir otra ruta, tratar temas un poco más complejos, que no necesariamente pasan por lo políticamente correcto. Por ejemplo, hace apenas unas semanas en el Bafisi de Buenos Aires, se estrenó una película tica que se llama Medea, de una directora, Alexandra Latishev, que no sé si ahora ya voy a terminar contando la historia, pero tratando de no hacerlo, diría que también toca temas complejos que pueden incluso dividir a la opinión pública, como es el tema del aborto, ¿no? Entonces creo que hay cineastas que también están interesados en que sus películas permitan que se genere un debate social o una discusión alrededor de temas complejos. En el caso de Abrázame como antes, la condición transgénero del personaje, a pesar de que no es una película sobre ese tema, al menos yo creo que no lo es. Me parece que es una película que aborda más el tema de la familia, que nos habla sobre las diferentes formas en las que entendemos la familia, pero creo que el hecho de que este personaje viva en este contexto y tenga la condición de transgénero hace que la película también se convierta en una película un poquito incómoda, y eso es completamente intencional, y creo que eso está muy bien, creo que eso es deseable. Te quería hacer una pregunta. La película empezó como un corto, ¿verdad? Luego de ahí lo pasaste a un largometraje. ¿Qué te hizo cambiar la opinión y qué fue
digamos, yo conozco la respuesta, obviamente, porque yo estuve en la proyección privada que teníamos, pero decías ese día que había algo caricaturesco que te hizo buscar, tal vez, actrices trans. Sí, sí, en realidad la película sí está precedida por 2 cortometrajes, no uno sino 2, y los 2 fueron pensados desde el principio como una forma de entender un poco mejor cuál era el abordaje más conveniente para la película. Yo era y soy todavía muy consciente de que este mundo es muy ajeno a mi experiencia cotidiana, que yo no conocía a estos personajes sino de una forma muy superficial, como prácticamente todas las personas que vivimos en este país, que podemos cruzarnos por la calle en Barrio Amón y verlas ahí en una esquina en la noche, y el contacto o la comprensión o la relación que podríamos tener con estas personas prácticamente comienza y termina ahí, y yo estaba por supuesto en ese lugar. Así que entendí que era necesario pasar por algunos procesos previos. El primero fue un cortometraje titulado Paso en Falso, en el que hay un actor, Luis Piedra, que no es transgénero, que interpreta al personaje, y yo sentí que ese no era el abordaje correcto. Y luego, después de invitar a participar a algunas de estas chicas transgénero a través de una ONG, hice un segundo cortometraje que se titula Los Inadaptados, y que me permitió entender que esa sí era una ruta que podría funcionar mucho mejor. Ahora, ¿qué tan grande fue el reto de trabajar con personas que, en este caso, Jimena y Natalia. Uh-huh. Digamos que su experiencia en la actuación no era el más grande o era mínimo? O era nulo, o no existía del todo. Uh-huh, exactamente. ¿Cómo fue? ¿Qué tal o qué tan difícil es traer a una persona y decirle, mira, vas a hacer esto y esto y esto, vamos a darle, y ahí lo que no, repitamos y repitamos? ¿Qué tal fue el proceso en sí? Pues nosotros tuvimos, antes del rodaje, hicimos un taller de actuación que dirigió una dramaturga costarricense llamada Roxana Ávila, y ese proceso fue muy importante, no solamente para que ellas entendieran de una manera distinta la actuación, sino además para que también al principio se hizo una convocatoria de 13 chicas transgénero, y para que aquellas que inicialmente se habían imaginado un proceso tal vez de una manera equivocada, pudieran entender qué era lo que yo estaba, cómo me estaba imaginando la película, qué era lo que yo necesitaba, y si eso coincidía también con sus intereses, sus necesidades. Entonces, primero tuvimos ese taller que fue muy valioso, y luego durante el rodaje yo sí me tomé mucho tiempo para trabajar con ellas antes de que la cámara incluso apareciera en escena. Es decir, estábamos todos, incluido el director de fotografía, el sonidista, etcétera, y sin embargo yo trabajaba con ellas la escena antes de que apareciera todo el equipo técnico y humano. Nos íbamos aparte, hablábamos de la escena, hacíamos improvisaciones, probábamos una cosa u otra, de forma tal que cuando ya aparecía la cámara, además yo intenté siempre poner la cámara en lugares y trabajar con ellas de forma tal que no estuvieran muy conscientes del aparato, que no fuese invasivo, igual en términos de iluminación. Yo creo que cuando ya llegaba la cámara era como si no existiera prácticamente, ya estábamos haciendo otra cosa, y eso me parece que ayudó mucho. Ah, ok. Y Jürgen, bueno, ya casi vamos terminando. ¿Qué otros proyectos podemos esperar de Jürgen Ureña en este años, no sé, tiempo? Sí, yo estoy trabajando, bueno, incluso estoy ya haciendo también trabajo con algunos actores para una película posterior, que es una adaptación de una novela no muy conocida de Dostoyevsky, que se titula El Doble, y que en este caso está ambientada en el mundo de un policía que trabaja en una comisaría en este barrio Amón. Es decir, lo que me interesa mucho es, sin volver necesariamente sobre los mismos personajes y el mismo tema, sí volver sobre el mismo universo, sobre el mismo mundo, que es ese mundo de San José, de la noche y de este barrio con el que yo tengo una afinidad especial. Así que es la historia de un policía que hace sus rondas en patrulla o a pie en este barrio durante la noche, y que se ve amenazado en algún momento o se siente amenazado por un compañero de trabajo que ingresa
a la comisaría, y que a él le parece sospechosamente parecido, le parece que es igual a él, ¿no? Es una típica historia de dobles, hay muchas historias de dobles. Yo estoy adaptando específicamente la que cuenta Dostoyevsky en su novela. Y ya, ahora sí, ya, última pregunta creo que sería, o penúltima. ¿Falta apoyo en el cine tico? ¿Cree usted que falta apoyo? ¿O el apoyo ha venido creciendo más y más? ¿Falta mucho? ¿Cómo es el tema del cine tico en sí? No, pues como decía, el hecho de que este año exista la posibilidad de estrenar tantas películas, habla muy bien no solo de la gente que está interesada en hacer cine, sino también de los apoyos. Evidentemente estas películas no se hacen solamente a partir del entusiasmo o a partir del aporte de empresas privadas o de personas particulares. Existe este cine en efervescencia, tal como me refería yo a él al principio, básicamente porque hay apoyos estatales, porque hay apoyos internacionales a los cuales cada vez podemos acceder un poco más. Creo que ya la generación mía y por supuesto con más razón las generaciones que vienen atrás, nos hemos ido haciendo un poco más hábiles para entender cómo funciona eso de las convocatorias, qué significa pedir dinero a un fondo internacional, cuáles son los compromisos asumidos. Eso ya está muchísimo más claro. Si la pregunta es si falta, pues uno tal vez de manera un poco ingenua o superficial diría, sí, falta más dinero, pero yo creo que no. Yo creo que en realidad se están haciendo las cosas bien y se están aprovechando bien los fondos que existen. Ok. Y última pregunta, ¿cuál es su podcast preferido en Costa Rica? Pues tendría que hacer un anuncio en este momento de este podcast, parece, ¿no? Lo que pasa es que también tendría que hacer una confesión, igual cualquier cosa, gente, y tendría que decir básicamente que no soy muy aficionado a escuchar podcasts, así que tendría que comenzar probablemente por acá. Gente, ya escucharon, es el Cine Reviews en Español, es el mejor podcast. Sin duda. Jürgen, muchísimas gracias por pura vida, muchas gracias. Corrimos por todo lado. No, pero muy bien, lo logramos. Pero lo logramos. Muchas gracias. Estaremos en contacto ahí cuando aparezcan más películas y todo esto. Créame que lo va a estar ahí molestando otra vez, ¿verdad? Para volver a hablar. No será molestia para nada, de verdad, muchas gracias por la invitación. Y gracias a usted por tomarnos el tiempo y la próxima yo pago el almuerzo. Buenísimo, de acuerdo. Muchísimas gracias. Pura vida, gracias. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, Fraternidad de Podcasting.